Hey, chicos, esta noche vamos a caminar descalzos por esa línea delgada entre lo que parece imposible y lo que haces de todas formas. Afuera, la tormenta se revuelca como una bestia inquieta. El viento aúlla en los árboles. La lluvia tamborilea sobre el techo como dedos impacientes. Y tú... Bueno, tú no te mueves. Plantas los pies en el suelo, respiras hondo y eliges quedarte ahí. Sí, en el mismísimo ojo del huracán. A oscuras, sin garantías. Suena valiente, pero también un poco loco, ¿no? Porque seamos honestos, probablemente no vas a sobrevivir a esto, si lo enfrentas como siempre. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás escuchando esto. Me encanta ver hasta dónde viajan estas palabras. Ahora, baja las luces. Quizá prende un ventilador para ese zumbido de fondo suave. Y vamos a deslizarnos juntos en este viaje de esta noche. El cielo ruge, pero tú no tiemblas. Caminas despacio, como quien conoce el terreno, aunque en realidad no tengas ni idea de lo que viene. Porque no se trata de saber qué pasará. Se trata de no correr cuando lo incierto llega vestido de monstruo. La mayoría lo hace. Corren, se esconden, buscan un paraguas emocional y se encogen tras excusas elegantes. Pero tú no. Tú decides quedarte quieto, como un árbol necio que no entiende que está en medio de una tormenta. O quizás sí lo entiende. Y por eso mismo, se queda. Te duele el cuerpo. Te duele la dignidad. Te duele haber llegado hasta aquí con las manos vacías. Pero en ese dolor hay algo más profundo. Una promesa antigua de que todo esto tiene sentido, aunque no lo entiendas todavía. Y así como Alejandro Magno enfrentó tormentas desérticas con más arrogancia que preparación, tú también sigues avanzando con más terquedad que certezas. Claro, historiadores aún discuten si Alejandro cruzó el Gedrosia por estrategia o simple ego inflado. Pero el punto es que a veces uno avanza porque retroceder simplemente no encaja con tu tono de voz interior. ¿Te suena familiar? Tu mente empieza a buscar salidas, excusas, versiones editadas de ti. Pero el cuerpo no se mueve. Y de pronto entiendes. No necesitas huir del caos. Necesitas dejar que el caos te vea de frente. Mira, la vida tiene esta maña extraña de probarte justo cuando acabas de decir que ya no puedes más. Y es como si dijera, ah, ¿no puedes? Ok, aquí va a otro nivel. Y ahí estás tú, riendo por dentro con esa carcajada que mezcla miedo, sarcasmo y algo de masoquismo elegante. Porque ya entendiste, cada obstáculo no es un castigo, es una oferta disfrazada. ¿Has oído hablar del tipo que sobrevivió a una avalancha porque se quedó quieto y usó su mochila como cúpula de aire? Era un excursionista en los Alpes en los años 70. Mientras todo su grupo gritaba y escarbaba como locos, él solo se hizo pequeño, cerró los ojos y esperó. Lo sacaron vivo. Los otros no tanto. No se trató de suerte. Se trató de instinto, pausa, oportunidad. Ahí estás tú. Tal vez no bajo nieve, pero sí bajo capas de expectativas, errores, prisas y fracasos ajenos que alguien decidió colgarte como mochila. Y tú decides no quitarte nada, no esquivar nada, solo estar, respirar, aguantar. Porque sabes que algunos incendios no se apagan, se atraviesan, y en ese fuego, como hacían los antiguos herreros japoneses con el acero del katana, te estás templando. Ellos doblaban el metal miles de veces, fallaban,
Repetían. El acero gritaba, pero al final nacía una hoja que podía cortar el aire. Así también tú, bajo presión, te estás puliendo. ¿Y sabes qué es lo más irónico? A veces las personas que parecen más fuertes, más estables, más de todo bajo control, son las que menos saben estar en el ojo del huracán. Ellos dependen de estructuras. De todo saldrá bien. Tú, en cambio, estás aprendiendo a depender de ti mismo cuando nada sale bien. No es heroísmo. Es resistencia existencial con un toque de sarcasmo, como aquel náufrago japonés del siglo XIX, Otokichi, que sobrevivió 14 meses a la deriva en el Pacífico y terminó convertido en diplomático accidental. Sobrevivió no por tener un plan, sino por seguir despierto, aunque no supiera para qué. Tú haces lo mismo. Quizá no hay mapa, ni sentido, ni GPS espiritual. Solo una brújula que apunta directo a la tormenta, y tú decides seguirla porque, en el fondo, sabes algo que los demás olvidaron. El ojo del huracán es el único lugar realmente tranquilo. Y ahí estás. No huyes, no lloras, solo observas, escuchas el viento y te das cuenta de que cada trueno es un tambor marcando tu paso. El caos no te amenaza, te acompaña, te afina, te calibra, porque al final no se trata de cómo evitas los obstáculos, sino de cómo te vuelves más tú cada vez que tropiezas con uno. El muro está justo frente a ti, inmenso, callado, inútilmente sólido. Parece decir, ni lo intentes, y tú, claro, lo intentas. Primero con empuje, luego con gritos internos, después con ese tipo de lógica emocional que nadie más entiende, pero que para ti suena totalmente razonable. Si golpeo lo suficiente, algo tiene que ceder. Y spoiler, nada seggi, no porque el muro sea más fuerte que tú, sino porque no es lo que parece. Ese muro no está ahí para detenerte. Está ahí para enseñarte algo que nadie te enseñó. A dejar de pelear como siempre y empezar a escuchar de verdad. Sí, lo sé. Suena medio zen y probablemente da flojera. Pero quédate conmigo, porque ese obstáculo que tanto odias es una puerta disfrazada, y tú tienes la llave, solo que aún no sabes en qué bolsillo está. Durante siglos, la gente ha confundido obstáculos con enemigos. El Imperio Romano lo hizo todo el tiempo. Cuando no podían conquistar una región, la declaraban bárbara, y seguían caminando con cara de, bueno, igual ni queríamos eso. Pero historiadores aún debaten si Roma se expandió por estrategia o por no saber aceptar límites con dignidad. Tú no eres Roma. No necesitas conquistar todo. Solo necesitas mirar el muro y entender su lenguaje. Porque el obstáculo tiene voz, solo que no grita. Susurra. Dice cosas como, no por aquí. O, no así. O, si estás realmente atento, todavía no. Y eso jode un poco. Porque tú quieres que el universo sea claro. Que te diga sí o no. Que se abra o se derrumbe. Pero no. A veces solo te deja sentado frente a un muro que no cede, y tú tienes que decidir qué hacer con ese silencio. Mira, todos tenemos una historia de chocar con algo que parecía inamovible, un rechazo, una pérdida, una oportunidad que se evaporó justo cuando parecía segura. Y lo común es pensar, bueno, entonces no era para mí. Pero, ¿y si sí era para ti? ¿Solo que todavía no estabas listo para eso? Como cuando Thomas Jefferson, sí, el de la Declaración de Independencia, quiso abolir la esclavitud en su primer borrador del texto. Pero el Congreso le puso un no tan rotundo que el tipo simplemente lo borró. Lo escribió, lo leyó, lo propuso y lo bloquearon. Así, muro.
Pero ahí está la parte interesante. Ese borrador nunca desapareció. Solo esperó a que otros tuvieran el coraje de retomarlo. Entonces, ¿y si lo que enfrentas hoy no es un fracaso, sino una pausa estratégica del destino? Tú empujas. Empujas porque crees que si no cedes, ganarás. Pero lo que no te dijeron es que a veces el muro no se abre porque tú aún estás usando las herramientas equivocadas. Tal vez necesitas dejar de usar la cabeza como ariete emocional y empezar a usar otra parte de ti. La curiosidad, la escucha, el instinto. ¿Recuerdas esos videojuegos viejos donde golpeabas una pared y sonaba hueca? Y eso significaba que había algo detrás. Bueno, la vida es igual. A veces, cuando un obstáculo suena hueco, no es para que lo destruyas, es para que lo explores. Y sí, a veces lo más valiente que puedes hacer no es seguir golpeando, sino quedarte quieto y observar el patrón de las grietas. Porque todo muro, por más sólido que parezca, tiene costuras. Incluso las pirámides de Egipto, sí, esas enormes moles de piedra perfectamente alineadas, tienen errores de cálculo minúsculos, milimétricos, pero ahí están. Y aún así, han resistido siglos, porque no se trataba de perfección, se trataba de entender el terreno, de usar lo que había. Los egipcios trabajaron con límites, no contra ellos. Tú puedes hacer lo mismo, pero claro, eso requiere una pequeña dosis de humildad cósmica. Esa que dice, ok, quizás esto no lo puedo vencer, pero puedo aprender a moverme alrededor. O aún más interesante, puedo volverme la persona que ya no necesita atravesarlo, porque ha encontrado otra ruta. Es como ese viejo refrán zen que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Pero a veces el maestro viene disfrazado de bloqueo, frustración o un jefe con cara de Wi-Fi sin señal. Y ahí estás tú, delante del muro, por fin quieto, por fin en silencio, y de pronto algo se mueve, no el muro. Tú sientes que algo dentro hace clic. No sabes qué es, pero ya no estás desesperado. Estás curioso, tranquilo. Empiezas a tocar el muro, no para destruirlo, sino para entender su textura, su historia, su propósito, y es entonces cuando lo ves. Una grieta pequeña, pero viva, como si el muro al fin te estuviera evaluando también, porque eso es lo que hacen los obstáculos. No te prueban para frustrarte, te prueban para afinarte, para saber si eres quien dices ser. Y justo ahí, mientras tocas esa grieta, te das cuenta de algo que ya no puedes desaprender. El muro nunca fue el enemigo. Solo fue la pregunta correcta disfrazada de problema. Te caes, con ruido, con torpeza, con algo de drama innecesario. No es esa caída estilizada de película, con música épica de fondo. Es más bien una de esas que duelen el ego antes que el cuerpo. Tropezaste con algo que ni viste venir y ahora estás ahí, boca abajo, con tierra en la boca y dignidad. Bueno, en paradero desconocido. Y lo primero que piensas es, genial, justo lo que me faltaba. Pero luego, solo luego, hay una pausa. Un segundo de silencio entre el golpe y la reacción. Y ahí, en ese breve paréntesis emocional, asoma una verdad inesperada. Estás más cerca del suelo, sí, pero también más cerca de ver lo que se te escapaba desde arriba, porque al caer, lo ves todo desde otro ángulo. Uno incómodo, humillante incluso, pero radicalmente honesto. Muchos de los grandes cambios arrancan así, con una caída fea. El mismísimo Charles Darwin casi no publica El origen de las especies porque temía que lo destrozaran públicamente. De hecho,
Los historiadores aún discuten si su reticencia fue científica o un simple miedo paralizante al rechazo intelectual. Pero fue justo en esos años de bloqueo cuando pulió las ideas que luego sacudirían al mundo. Tú estás en esa etapa ahora, no la del éxito, la de estar en el piso limpiándote las rodillas y con la opción muy tentadora de quedarte ahí. Pero sabes que no lo harás, porque aunque estés hecho polvo, caíste hacia adelante. Tu cuerpo lo sabe. Se inclinó hacia donde querías ir, aunque la ejecución haya sido un desastre, y eso lo cambia todo. Las caídas tienen mala prensa. Nos enseñaron a verlas como señales de fracaso, cuando en realidad son el mejor atajo al aprendizaje real. No al aprendizaje bonito de los libros, sino al aprendizaje visceral, el que se escribe con dolor y se graba con vergüenza. Piensa en los primeros astronautas. Antes de que uno siquiera pisara la Luna, la NASA estrelló más cohetes que relaciones en un reality. Fracaso tras fracaso, prueba tras explosión. Y aún así, no se detuvieron, porque cada caída les decía algo que el éxito jamás podría. Tú ahora estás recogiendo esos datos. Mientras el polvo se asienta y te acomodas el alma, empiezas a notar patrones. ¿Qué te hizo tropezar? ¿Era exceso de confianza? ¿Falta de preparación? ¿O más honestamente, una señal de que estabas en el camino correcto, pero demasiado rápido? A veces el universo no te dice no. Te dice, todavía no estás afinado. Y está bien. No eres una máquina. Eres un proyecto en beta permanente. Un organismo en modo ensayo-error con una pizca de sarcasmo y una taza generosa de resistencia. Claro, te reirás de esto después. Pero eso viene luego. Ahora solo tienes que decidir si esta caída será solo un chisme deprimente o el primer acto de algo más interesante. Un dato curioso. En el arte japonés del kintsugi, cuando una cerámica se rompe, no la esconden ni la desechan. La reparan con oro. Literalmente. Pegan las piezas con resina mezclada con polvo de oro, haciendo visible la cicatriz como parte de la historia del objeto, no como algo que haya que ocultar. Y eso, aunque suene cursi, también puedes hacerlo tú. Esa caída, esa ruptura, esa metida de pata monumental, puede volverse parte de tu narrativa, no como algo de lo que huyes, sino como el borde dorado que cuenta dónde te volviste más real. Sí, claro que tienes el orgullo magullado. Y sí, probablemente alguien vio todo. Pero ¿sabes qué? La caída es humana. La recuperación es arte. Ahora te estás incorporando. Un poco más lento de lo que quisieras, pero algo en ti ya cambió. La arrogancia bajó 2 tonos. La claridad, en cambio, subió como espuma. Porque solo al caer entiendes qué parte de ti estaba realmente caminando y qué parte solo estaba posando. Y aquí viene el giro. Mientras te limpias y te revisas las heridas, algo se activa en tu interior. Una especie de microfuria, no contra el mundo, no contra el obstáculo, sino contra tu versión anterior, esa que pensaba que caer era el fin. Te ríes, apenas un suspiro con sarcasmo incluido. Así que esto era tocar fondo. Interesante. Y desde ahí abajo, te das cuenta de algo que desde arriba no se veía. La dirección exacta del próximo paso. Puede que no sea el paso que querías dar, pero es el que ahora sabes que puedes dar con más precisión, más humildad, más fuerza, como cuando Usain Bolt tropezó en una carrera en su adolescencia, justo cuando todos decían que era invencible. Ese fallo no lo detuvo, lo reconfiguró, entrenó de otra forma, se enfocó de nuevo y volvió, más rápido, más letal.
Tú también puedes hacerlo, no porque quieras impresionar a nadie, no porque tengas que probar algo, sino porque ahora que has caído, ya no le temes al piso, y eso te hace libre. Así que levántate, sin prisa, sin drama innecesario, solo con esa certeza callada de quien ya entendió que el suelo no es enemigo. Es parte del camino. El miedo está al volante, y tú, por costumbre, te has ido sentando en el asiento del copiloto, cruzando los brazos, mirando el paisaje, suspirando como si fuera normal que alguien tan caótico como el miedo dirija tu ruta emocional. Pero esta noche algo se rompe. Algo dentro de ti dice, basta. Ya no quieres ir donde el miedo te lleve. Ya no quieres girar cada esquina con esa tensión en los hombros, anticipando el desastre como si fuera el final natural de cada intento. Quieres recuperar el volante. Y lo haces, con una sonrisa tranquila, casi insolente, porque aquí entre nosotros, el miedo conduce fatal, cambia de carril sin avisar, acelera en los momentos equivocados y encima nunca tiene idea de a dónde va. Claro, el miedo tiene buena labia, se disfraza de prudencia, de lógica, incluso de responsabilidad, pero en el fondo es solo un pánico mal vestido, con corbata y todo, que insiste en que te detengas justo cuando estás a punto de descubrir algo nuevo. Y tú, que antes lo escuchabas como si fuera un oráculo, ahora lo reconoces por lo que es, una voz que te quiere a salvo, pero también estancado. No es que el miedo sea malvado, es primitivo, útil a veces, como cuando los primeros humanos escuchaban un rugido en la selva y decidían no investigar de cerca. Pero hoy, ese rugido no viene de un león, viene de una entrevista, de un correo no contestado, de una conversación incómoda. Historiadores aún debaten si nuestros cerebros modernos están equipados para distinguir entre amenazas reales y emocionales, o si seguimos sobrereaccionando con el mismo chip mental de hace 100.000 años. Spoiler, probablemente lo segundo. Entonces, ¿qué haces tú ahora que lo sabes? Lo miras, al miedo, lo sientas junto a ti, le ofreces una bebida imaginaria y le dices, muy tranquilo, no te vas, pero ya no conduces, y eso cambia todo. El miedo grita, pero tú hablas en susurros, y tus susurros son más firmes que su alarido. Dejas de tomar decisiones por lo que podría salir mal. Empiezas a elegir por lo que podría valer la pena, porque en algún rincón profundo de ti sabes que ya has sobrevivido a cosas peores, a cosas que nadie vio, a momentos donde tú mismo dudaste de si volverías a ponerte de pie. Y, sin embargo, aquí estás. Tienes cicatrices que el miedo ni recuerda. Tienes una resistencia que se forjó cuando no tenías ni idea de que estabas siendo probado. Y ahora el miedo quiere que te detengas por una suposición, una opinión ajena, un ¿qué dirán que probablemente nadie dirá? No, gracias. El miedo empieza a sonar ridículo cuando lo sacas a la luz. Como esos mitos medievales sobre monstruos marinos que se tragaban barcos enteros, hasta que alguien los dibujaba y resultaban parecer pulpos con complejo de diva. ¿Sabías que en 1539 Olaus Magnus publicó un mapa que mostraba el mar del norte lleno de bestias? Dragones, serpientes gigantes, ballenas vengativas. Hoy los miramos y reímos, pero en su momento eran reales para los navegantes. Eran sus miedos dibujados, su manera de explicar lo desconocido. Tú también has hecho eso. Has dibujado monstruos en lugares donde solo había incertidumbre, pero ahora apagas el pincel del miedo. Ahora navegas, y eso no quiere decir que te vuelves imprudente, solo que ya no confundes preparación con parálisis. Te vuelves metódico, sí, pero no obsesivo.
Te informas, pero no te obsesionas. Y sobre todo, te permites avanzar sin tener todas las respuestas. Eso es libertad emocional. El miedo aún susurra de vez en cuando. Te recuerda fracasos pasados como si fueran películas en loop. Te pregunta si estás seguro, si vale la pena arriesgarte. Pero ya no lo tomas tan en serio. Lo escuchas como quien escucha a un tío neurótico en una cena familiar. Con respeto, pero sin darle las llaves del coche. Y es que algo en ti cambió. Tal vez fue después de esa caída. O quizás fue cuando descubriste que el muro tenía grietas. Pero lo cierto es que ya no necesitas seguridad. Necesitas movimiento. Porque si el miedo fuera infalible, nunca se habría creado nada. Piensa en los hermanos Wright, construyendo su avión en una época donde volar era sinónimo de morir rápido y arder bonito. El miedo les dijo que no. El viento, en cambio, les dijo, inténtalo otra vez. Tú también tienes un viento así. Quizás todavía no sopla fuerte. Tal vez solo lo sientes cuando todo está en silencio, y el miedo duerme por un segundo. Pero está ahí. Un impulso suave que dice, hazlo igual, así que vuelves a tomar el volante. No con agresividad, sino con calma, como quien sabe que puede equivocarse y aún así, volver a intentarlo. Y con cada decisión que tomas sin consultar al miedo, algo crece en ti. Confianza, sí, pero también claridad. Ya no reaccionas, actúas, ya no huyes, diriges, porque al final el miedo puede seguir hablando todo lo que quiera. Pero tú ya entendiste algo fundamental. El miedo no predice el futuro, solo repite el pasado. Y tú, cariño, no estás repitiendo nada. Estás escribiendo algo nuevo. Hay días en que el enemigo más cruel no está afuera, no tiene rostro, no te grita, ni siquiera te empuja, solo te susurra, desde algún rincón en la parte más oscura de tu cabeza. No vas a poder. Esa es la duda. No esa duda sana, curiosa, que cuestiona ideas para mejorarlas. No. Esta es la otra. La que se arrastra. La que se te sienta en el pecho a las 3 a.m. y repasa con voz monótona cada cosa que podrías estar haciendo mal. La duda que te conoce de memoria y sabe exactamente qué decir para que no te levantes de la cama. Y tú la escuchas. Al principio con atención. Luego con resignación. Y finalmente con ese gesto automático de quien ya se acostumbró a que su propio cerebro le dé más miedo que el mundo exterior. Pero esta vez, no. Esta vez no vas a cederle el micrófono, porque la duda grita. Pero tú puedes cantar más fuerte, y no con voz afinada o con discurso perfecto, sino con acción, con presencia, con una fe sin pruebas, porque no necesitas pruebas para empezar. Solo necesitas volumen interno. Una nota sostenida que diga, aún no sé si puedo, pero igual voy. ¿Sabías que Frida Kahlo pintó muchas de sus obras más intensas acostada en la cama, con corsés de yeso, con clavos en la columna, y la duda aplaudiéndole el desastre desde el fondo de la habitación? Aún así, pintó. No porque estuviera segura de que iba a trascender, sino porque no hacerlo la habría destruido. Historiadores aún debaten si su obra fue un acto de rebelión estética o simplemente una forma de seguir viva sin rendirse a la desesperación. Quizá fue ambas. Como tú, ahora, porque cada vez que actúas, incluso temblando, la duda se encoge un poco, no desaparece, pero retrocede. Se queda en el fondo mientras tú haces lo que ella dijo que no podrías. La duda siempre vendrá. Tiene boletos VIP a tu vida. Pero tú decides si se sube al escenario o si la dejas en la fila de atrás,
con una bebida tibia y 0 micrófono. Y no es que ignores tus inseguridades. No se trata de fingir confianza. Se trata de algo más rebelde. Seguir adelante aun sabiendo que podrías estar equivocado, porque el secreto no está en eliminar la duda. Está en moverte con ella. Como si fuera un mal compañero de viaje que ronca en el asiento de al lado. Pero igual llegas a tu destino. Y cuando aprendes a hacerlo, algo cambia. Empiezas a escucharte más a ti. A esa versión tuya que no grita, que no se impone, pero que sigue ahí, firme, diciendo: hazlo. No porque estás listo, hazlo para estarlo. Como esa vez que se lanzó el telescopio Hubble en 1990 y descubrieron que tenía un error de enfoque. Uno catastrófico. La duda fue inmensa. Ríos de titulares, gente burlándose. Pero en vez de abandonarlo, la NASA envió una misión para repararlo en el espacio, en plena órbita, y lo arreglaron. Hoy, ese mismo telescopio nos ha mostrado galaxias que ni sabíamos que existían. Todo porque alguien, en medio del desastre, decidió seguir creyendo que valía la pena corregir. Así tú, corriges, ajustas, reintentas, y cada vez que lo haces, la duda se vuelve más torpe, más lenta. Ya no llega con la misma fuerza. Empieza a sonar como un remix mal hecho de tus inseguridades más viejas. Y tú, que ya las escuchaste 1000 veces, ya no te enganchas igual, te vuelves más selectivo con lo que te dices, más filoso con lo que permites pensar, porque también aprendes que la duda se alimenta de repeticiones. Si la escuchas, la repites, y si la repites, crece. Pero si en cambio decides hablarte distinto cada día, con una voz más tuya, más humana, más tuya aún cuando fallas, algo en ti se reorganiza, te levantas, te enfrentas al reto, haces el trabajo. Aunque la duda aún esté sentada ahí, mascando chicle con cara de «esto va a salir mal». Tú no la corres, solo la ignoras con cortesía profesional. Y a veces incluso le sonríes, porque ya no te asusta, ya no suena como verdad, suena como lo que es, una grabación vieja de cuando aún pensabas que solo podías avanzar si tenías garantías. Ahora sabes que las garantías no existen, que la vida es ensayo con público y que la única voz que merece amplificarse es la que te empuja hacia adelante. Esa eres tú, la que, aun con dudas, da el paso. Aun con miedo, habla. Aun con 1000 razones para parar, sigue. Y al hacerlo, te conviertes en algo muy raro. Una persona que actúa con el corazón roto, con las ideas a medias y con la fe en piloto automático. Pero que igual llega, porque al final no es que ganes cantando más fuerte, es que cuando cantas, la duda se calla sola.